Los mouse gamers. Sí, tal vez muchos no les demos mucha importancia a nuestro mouse y tal vez no tengamos el mejor mouse, tal vez compremos cualquier mouse genérico y pensarán igual que yo hace mucho tiempo. Cualquier mouse sirve para lo mismo y todos los mouse te van a funcionar igual. Y la verdad es que no, hay muchos mouse en el mercado y de muchos precios. Por lo general, cuando buscamos un mouse gamer en el mercado encontraremos los típicos mouse genéricos que son demasiado económicos. Por lo menos acá en Colombia el mouse más barato está en unos 30.000 pesos aproximadamente, que serían como $10, $12 más o menos. Pero la verdad, después de haberme pasado de un mouse genérico a un mouse ya de marca, puedo decir que hay un salto grandísimo. Obviamente los mouse no te van a dar manos, no vas a ser mejor que otra persona con un mouse de este tipo, pero te aseguro que le puedes llevar mucha ventaja a otra persona si no tiene la misma calidad de mouse, ya que si eres bueno en un juego, este mouse te va a ayudar a tener más precisión y te va a dar una respuesta más rápida que un mouse genérico. La verdad, yo pensaba que era una tontería, pero como les digo, cambia demasiado el mouse normal, el mouse genérico que encontramos por ahí, a un mouse de buena calidad. Así que en este video, chicos, les traigo 5 opciones de mouse para que ustedes puedan comprarlas o verlas y decidir por cuál de esas se van a ir. Este pequeño top no está organizado de peor a mejor o de mejor a peor. Los puse al azar y no hay ninguna calificación mejor para alguno de esos mouse. Lo que sí es cierto es que a todos se los recomiendo y dependiendo del país que estén van a variar los precios. Pero trate de encontrar los mejores mouse calidad-precio que hay en el mercado para que ustedes puedan irse por alguno de estos. Ya que, como les digo, la verdad les va a ayudar muchísimo a la hora de poder jugar, en especial videojuegos shooters. Así que comencemos. Y bueno, chicos, comenzamos este top con el Razer Mamba 5G. Este es uno de los mejores mouse que tiene la marca Razer. Por si no lo saben, Razer es una de las mejores marcas en lo que sería el gaming. O bueno, por muchos es considerada así, también ya depende de gustos. Este ratón puede que sea un poco más costoso de lo normal, ya que este ratón es inalámbrico, pero la verdad es buenísimo a la hora de videojuegos. A pesar de ser un mouse inalámbrico, no tiene ningún problema con el delay, ya que es muy bueno y la verdad su reacción es básicamente instantánea. Este mouse puede llegar hasta los 16.000 dpi, ya saben, esto puede ser configurable mediante el programa que incluiría Razer. Algo que me gusta mucho de este mouse es que tiene muchos botones, así que si eres un gamer de los que le gusta configurar todo en tu mouse para poder tener la mejor experiencia en el juego, pues te va a encantar, ya que este mouse cuenta con 9 botones. Cada uno de estos 9 botones es configurable individualmente, lo puedes configurar como quieras y en cada juego le puedes colocar una configuración distinta. Otra cosa importante a destacar es que a pesar de ser inalámbrico, pesa 125 gramos y la verdad es un muy buen peso, ya que muchos mouse inalámbricos siempre suelen pesar un poco más, ya que tienen que incluir la batería y ese pequeño detalle les puede aumentar mucho el peso, pero en este mouse no vemos un aumento de peso exagerado. Otra cosa importante a destacar en este mouse es sus dimensiones. Sus dimensiones son de 128 x 70 x 42.5 milímetros y esto hace que el uso de este mouse sea bastante cómodo. Pasamos al puesto número 4 con un mouse de Logitech y este mouse es el Logitech G502 Proteus Spectrum. Vaya, me sentí diciendo como un hechizo de Harry Potter aquí, no sé por qué. Este mouse también es bastante bueno y como se conoce, Logitech tiene muy buenos periféricos y en calidad-precio son muy buenos. Este mouse Logitech G502 llega hasta los 12.000 dpi. Este mouse es configurable desde los 200 hasta su máximo, que serían 12.000. Uno de los puntos más fuertes de este mouse es que tiene un sensor óptico láser, así que esto lo hace destacar en la competencia por su gran precisión. Y bueno, por muchos este mouse es considerado uno de los mejores mouse gamers del mercado. El peso de este mouse es de 121 gramos, así que podemos ver que también es un mouse bastante ligero. Y sus dimensiones son de 132 x 75 x 40 milímetros. En el puesto número 3 tenemos al SteelSeries Rival 110. Este es uno de los mouse que más recomiendan si estás empezando en el mundo del gaming y si estás buscando un mouse bueno, bonito y barato. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que los precios de los mouse van a estar apareciendo en pantalla. Este ratón cuenta con 6 botones programables y llega hasta los 4.000 dpi, así que este mouse te va a funcionar bastante bien y es muy bueno para los shooters. Uno de los aspectos más importantes a destacar de este mouse es que tiene una pequeña memoria que guarda el perfil de cada jugador, así que es muy bueno esto porque no tienes que estar configurándolo cada vez que alguien llegue a tu computadora. Digamos, si son varias personas y usaran una sola computadora, pues tendrías que desconfigurar el mouse y configurarlo a tu manera, y si llega otra persona lo va a configurar a su manera, así que con este no tendrán ese problema, ya que este tiene un perfil para cada persona. En el puesto número 2 decidí colocar el Logitech G203.
Igual como les digo, no es un top de mejor a peor, sino que los fui colocando al azar. Este mouse Logitech G203 trae dos versiones, una Lightsync y una Prodigy. La más nueva es la versión Lightsync. La única diferencia es que la anterior caja era azul y la nueva caja de Logitech G203 es de este color. Y bueno, de este mouse les puedo hablar desde mi experiencia personal. Es el primer mouse que tengo de la gama gaming y la verdad es bastante bueno. Es un mouse muy preciso, es un mouse excelente a la hora de jugar y la verdad me ayudó mucho a mejorar la precisión en los shooters, ya que a veces fallaban muchos disparos y sinceramente el mouse ayuda bastante a mejorar la precisión. Este mouse llega hasta los 6000 dpi y cuenta con 6 botones programables. Algo muy importante a destacar en este mouse y que me encanta es que solo pesa 85 gramos y a la hora de la verdad se siente bastante el peso, ya que es bastante ligero a la hora de jugar y poder maniobrar el mouse fácilmente. Así que esta es otra de las opciones que les recomiendo muchísimo si quieren iniciar en el mundo del gaming. Si quieren ver el unboxing de este dispositivo, pues estará apareciendo por aquí en la pequeña ventanita o notificación, no sé cómo le llaman, que esa pequeña I blanca que aparece por aquí arriba, creo, por aquí o por aquí, en alguno de esos dos lados aparece. En el primer puesto de este top, chicos, tenemos al mouse Elotes. Sí, la verdad tiene un nombre bastante raro y no sé si lo estoy pronunciando bien, así que estará apareciendo el nombre aquí en pantalla. En la actualidad este mouse se considera como uno de los mouse gamer más baratos de todo el mercado y la verdad para lo que cuesta está muy bien. Yo llegué a tener uno de estos mouse y es bastante decente. Eso sí, no lo podemos comparar con los mejores mouse como el Logitech G203 o el Logitech G502. No lo podemos comparar con ninguno de esos, ya que este mouse es bastante económico y obviamente van a ahorrar en gastos. Pero la verdad, si siempre has estado con mouse genéricos y quieres dar un salto de ellos, pues puedes elegir esta opción, ya que la verdad es bastante económica y te trae muy buenas opciones. Llega hasta los 5500 dpi. También cuenta con 7 botones programables. Ergonómicamente es muy bueno. La verdad, yo que lo he probado, les digo que es bastante bueno tenerlo en la mano y se adapta muy bien a la palma de la mano. En especial para mí que tengo una mano bastante grande. La verdad las dimensiones de este mouse no me las sé, así que en esta ocasión no se las puedo mencionar. Pero la verdad el mouse es bastante cómodo, bueno y si quieren iniciar también en el gaming, esta es otra opción mucho más económica. Todas las opciones que les he mostrado aquí, chicos, son bastante buenas y bastante decentes. Ya ustedes eligen por cuál irse, ya que depende de su presupuesto, pues podrán elegir una u otra. Personalmente, si quieren una opinión, yo me iría por el más económico y de mejores prestaciones, que es el Logitech G203, ya que lo pude probar y he probado otro tipo de mouse como los Red Dragon y la verdad me voy más por el Logitech G203, ya que por el precio da muy buenas prestaciones, es ligero y bastante bueno. También es personalizable y tiene también se pueden guardar perfiles en él con la aplicación de Logitech. Así que si tú configuras tu perfil en este mouse, lo vas y lo conectas a otra computadora y ya está configurado de una vez. Pero bueno, ya el resto queda a decisión de ustedes. Acá les doy una pequeña recomendación, pero ustedes deciden por cuál se quieren ir. Muchas gracias, chicos, por haber visto este video. Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Ya saben que si este video les gustó y les entretuvo, pueden dejarle un buen like, suscribirse al canal y activar la campanita. También acá abajo dejo todas mis redes sociales para que me vayan a seguir en cada una de ellas. Si tienen algún video para recomendarme o algo que les gustaría ver en el canal, pues déjenmelo abajo en los comentarios y estaré haciendo lo posible para traer. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos en el próximo video. Bye bye.